Como te llegan mensajes a vos, Mirta, y como le llegan al programa, también llegan a la legislatura. Familias muy preocupadas, docentes, estudiantes muy preocupados por la situación en la que están muchas de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la jurisdicción más rica del país, que en algunos casos tiene el doble y en otros casos 5 o 6 veces más presupuesto que otras provincias. Y sin embargo, el recorte en materia de infraestructura y de educación en general en los últimos 15 años ha sido sistemático. Las preocupaciones son por las condiciones. Infraestructura es un gran problema acá. ¿Y abarca qué, en este caso concreto, la infraestructura que está faltando? Desde nuevas escuelas, hay más de 50.000 niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen vacantes en la escuela pública. ¿En qué nivel? Fundamentalmente en el nivel inicial, pero ocurre en todos los niveles, fundamentalmente en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad tenemos un problema muy grande de falta de vacantes del nivel secundario. Escuelas nuevas que no se piensan construir. Nosotros todos los años votamos el presupuesto. En el plan plurianual de obras, es decir, para los próximos 2 años, el gobierno de la ciudad no tiene previsto la construcción de una sola escuela. Entonces, por un lado, faltan vacantes, faltan escuelas nuevas. Y por otro lado, la condición de infraestructura de las escuelas que ya existen. Nosotros hemos visto la ola de calor dejó muy expuesta la situación de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En muchos casos han tenido que suspender las clases. Me va a corregir Pablo que tiene los datos muy precisos, pero al día de hoy todavía hay escuelas que no pudieron retomar las clases producto de los problemas vinculados a la electricidad. Hemos recibido familias, cooperadoras escolares que se hicieron cargo de comprar aires acondicionados y el gobierno de la ciudad no los colocó. De lo que se trata, Mirta, es de alguna suerte de... a mí me sirve compararlo, o siento que se puede comparar con lo que el menemismo hizo con las empresas del Estado en los 90. Ese es el plan que tiene Soledad Acuña y Larreta para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se da en este caso la privatización? Porque en los 90 era vaciar para que luego construir la idea y el discurso y ganarla cierta legitimidad y cierto consenso respecto de que tenían que estar en manos del Estado. En este caso, ¿cómo se logra? Bueno, hay muchas familias en la Ciudad de Buenos Aires que están renunciando a la escuela pública, trasladándose a la escuela privada, porque en la escuela pública el desgobierno como política sistemática hace que se renuncie a condiciones que tienen que tener la escuela para garantizar el aprendizaje de los niños y las niñas. Desde que yo soy legisladora, que se van a cumplir 4 años, la ministra de Educación vino en una oportunidad a presentar una reforma del Estatuto Docente que luego resultó ser algo muy acotado, ¿no? La planteaban como una gran transformación. Y lo cierto es que frente a cada situación que se acerca a la legislatura, intentamos gestionar mesas de trabajo, intentamos ir hacia el diálogo porque entendemos que hay muchas cosas que solo se resuelven con un poco de voluntad y que son fácilmente resolvibles. Pero bueno, no tenemos la mejor de las suertes con esta ministra. El diálogo no es una de las características de su gestión. Yo, Mirta, te quiero agregar una cosita más respecto de las condiciones, además de infraestructura, que es algo que venimos relevando y sistematizando en la Ciudad de Buenos Aires, que es igualmente importante, que es la cantidad de horas libres que quedan en la ciudad, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, porque no hay docentes para cubrir los cargos. Todos los días en la Ciudad de Buenos Aires quedan cerca de 100 cargos en el nivel primario sin cubrir. ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen ustedes que se debe esto? Tenemos emergencia docente, que quiere decir que se reciben menos docentes que los que necesitamos para garantizar el derecho social a la educación en las escuelas. Y sin duda, además de que este gobierno se ha dado una política sistemática frente y contra a las instituciones que forman a los docentes en la ciudad. Recordemos la pelea por los 29 institutos de formación docente. Yo creo que está muy atado también a las condiciones laborales de esos docentes y a su salario. Nosotros hicimos un cálculo. Si uno calcula las canastas básicas regionales y los compara con el salario docente, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, en el ranking de los 24, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, están número 21. O sea, son de los docentes que menos poder de compra tienen en todo el país. Entonces, frente a estas condiciones y frente a una campaña de desprestigio muy grande, ¿no?, por parte de las autoridades, que como decimos puede suceder en otro ámbito, puede suceder en el ámbito empresarial, lo que no puede pasar en materia educativa es que quien tiene que conducir
el sistema, quien tiene que gestionar el sistema, desprecia aquello que tiene que conducir, porque a los docentes son el principal aliado para la gestión educativa. Entonces, si hay una política en términos simbólicos, sistemática de desprestigio, y además, en términos materiales, no hay un reconocimiento salarial, ¿quién va a querer ser docente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso, esta es una de las condiciones que hace que también tengamos un problema muy grave en materia de horas libres, de horas que se pierden. Bueno, en este caso, como en tantos otros, nosotros hacemos las presentaciones formales de pedido de informes, de declaración de preocupación. El problema, Mirta, es que la composición de la legislatura es bastante compleja. Te digo, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Educación por el Frente de Todos. Desde que arrancó el año, el 1 de marzo, desde que vino Larreta al primer día, digamos, de trabajo legislativo, la Comisión de Educación todavía no se reunió. Todavía no tuvimos reuniones. 150 proyectos de ley tiene el Frente de Todos presentados, cajoneados en esa comisión, que intentan darle respuesta desde a cuestiones puntuales de construcciones de escuelas que sabemos que faltan en determinados distritos escolares, hasta una ley marco de financiamiento educativo, de elevar el presupuesto de educación al 30%, que resolvería muchos de los problemas. Y lo que más bronca da, cuando uno ve estas imágenes y en la cotidiana, es que tenemos condiciones en la Ciudad de Buenos Aires que nos tendrían que permitir estar discutiendo otras cosas. Que en la ciudad más rica del país, en donde no tenemos por ahí la complicación que tienen otras jurisdicciones de distancias geográficas enormes entre una escuela y otra, complejidades del orden de lo climático. No. Vivimos en una ciudad que además en términos presupuestarios, vuelvo a decirlo porque es muy importante, nos tendría que permitir tener escuelas completamente equipadas en términos de tecnología, becas estratégicas para las carreras que querramos fomentar, boleto estudiantil para el sector terciario y universitario, entre tantas otras cosas, y tenemos que estar discutiendo alacranes y explosiones en tableros eléctricos. Estamos en un escenario en el cual la derecha corre cada vez más, ¿no? Los límites de la discusión respecto a cosas que quizás hace 2, 3 años eran impensadas de discutir en la legislatura, como por ejemplo, trataron de que discutamos si los estudiantes que venían de la provincia de Buenos Aires a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto presentado por Quienast, Interbloque de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, tenían que tener algún tipo de retribución a la ciudad. Esos son los proyectos que también están presentados en la legislatura, que la verdad es que por suerte tampoco avanzan, ¿no? Solo hemos tratado algunas leyes, hemos tratado una ley muy compleja de organización del sistema de cooperadoras escolares el año pasado en la ciudad, que también lo denunciamos porque un claro ejemplo de cómo opera el discurso de la antipolítica, tratando de coartar las posibilidades de expresión de un sector organizado de la comunidad educativa, que son las cooperadoras escolares, que no hacen política partidaria, pero que cuando dicen faltan recursos, en realidad están defendiendo la escuela, están cumpliendo con el rol que una cooperadora tiene que cumplir.